Bien. Mari Pupeñi, Mari Pulamien, Quiñe, Come Poyen, Chalin, Tatico Maimun, Ayuculei, Tufachi, Tragunmeo. Muy contentos de recibirles el día de hoy y que nos puedan acompañar en este espacio para presentarles a una persona. Bueno, con algunos de ustedes ya estuvimos en la jornada de mañana en UNUTRAM, aquí conversando con el profesor Daniel Mato, pero comentarles un poco a quienes se integran ahora. Esto se enmarca dentro de un proceso que estamos viviendo como universidad que tiene que ver con la elaboración de la política de relaciones interculturales. Este es un proceso que lleva ya varios meses, inclusive algunos de ustedes estuvieron en algún momento acá en este mismo espacio en donde hicimos el lanzamiento de ese proceso y actualmente estamos ya en una etapa avanzada, ya definidos los principios y avanzando en proceso de elaboración de lineamiento. De hecho, nos acompañan también, Daniel, parte de los integrantes de este comité de elaboración de la política aquí en este espacio. Quiero agradecer obviamente la compañía y el espacio que se han dado para acompañarnos. Y también comentar que la universidad está en su proceso de implementación del modelo educativo, dentro de los cuales se encuentran los pilares de compromiso territorial, así como el desarrollo de personas y otros más que están ahí fuertemente ligados a lo que pudiese ser la implementación de una futura estrategia y también política de relaciones interculturales. El día de hoy nos acompaña en particular el profesor Daniel Mato, doctor Daniel Mato, quien nos va a hablar, como pueden ver ahí en la presentación, entiendo que se ve, ¿no? ¿Sí? Sobre las múltiples formas en que el racismo afecta a la educación superior, con apuntes para identificarlas y combatirlas, como bien dice ahí, y presentarles un poco al profesor Daniel Mato para aquellos que no lo conocen. Probablemente varios de ustedes también, o con quienes compartimos, hemos leído también lo que ha escrito el profesor desde distintos espacios, pero principalmente desde la práctica y desde el quehacer y lo que expresan también los distintos pueblos y naciones originarias a lo largo del continente. El profesor gran parte de su vida también académica y profesional la ha desarrollado en Venezuela, ha asociado también a un instituto en particular de UNESCO para poder trabajar con pueblos originarios, pueblos indígenas y también con afrodescendientes. Y a su vez tiene una experiencia que podemos decir que recorre gran parte de Latinoamérica. De hecho, el profesor viene llegando, entiendo, de México. Estuvo ahí un tiempo importante. Creo que pasa por 24 horas prácticamente a su casa en Buenos Aires y luego vuelve a Chile, o está acá en Chile. Ya es la segunda vez, nos informa también que ha estado acá en la Araucanía, en otras actividades también con nuestra universidad vecina, la Universidad Católica de Temuco. Y básicamente es un recorrido sobre aquello necesario de velar, de poder mostrar y dar cuenta y dar a conocer lo que ocurre principalmente, no solo en instituciones de educación superior, pero también que es un reflejo de lo que ocurre también en las sociedades, donde sin duda el racismo, la exclusión y la invisibilización también está presente y que es lo que ha recorrido a lo largo de una discusión que llevamos como universidad, no solamente ahora en este proceso, sino que también lo hemos conversado de manera bastante profunda en lo que es este proceso de elaboración de la política y también lo conversamos y lo vivimos hace algunas semanas en un seminario también que nos acompañó el profesor Gunther Dietz, con quien también son colegas, se han encontrado en distintos espacios también junto al profesor Mato. Así que, sin más, vamos a dejar el espacio para su charla magistral. Bienvenido nuevamente, profesor, a este espacio, al instituto y también a la Universidad de la Frontera. Y después, sin duda, dejar un espacio también para las preguntas y poder compartir mucho más con quienes nos acompañan. Esperemos que escuche bien. Sí, se escucha bien, sí, creo que sí. Me organizo. Esto no lo hice nunca antes, que es leer, apuntar al micrófono y cambiar las pantallas. Vamos a ver qué tal me queda. Este, bien. Bueno, muchísimas gracias, Osvaldo, y a todas las compañeras del equipo del instituto, particularmente a Paula, que ha estado en cada detalle de mi venida. Agradezco mucho la invitación. El instituto tiene una larga trayectoria de la que sé poco, pero siempre lo he tenido presente. Me ha llegado por distintas vías en distintos momentos. Gracias. Gracias. Tengo una pequeña discapacidad auditiva y otra digital. La digital. ¿Aló? Ahora la discapacidad digital no es mía.
Ahora sí. Gracias, compañeros. Bueno, agradezco mucho la invitación, la valoro mucho. Comprendo la importancia del proceso que están llevando adelante y valoro y agradezco la oportunidad digamos, de ponerle una voz a lo que ustedes están haciendo, procurando colaborar con el proceso. Mi presentación de hoy no es estrictamente sobre interculturalidad, vocablo que me parece un poco problemático, haré referencia en algún momento de manera tangencial, no está en lo que tengo para leer. Voy a leer principalmente para no exceder el tiempo. A quienes no quieran volverse locos o locas tomando notas, el texto de la charla queda en poder del instituto y la pueden distribuir como gusten. Pero me enfoco en racismo especialmente porque si nos preocupamos simplemente por interculturalizar sin tener presentes los problemas que el racismo causa a nuestras sociedades, pero en particular a nuestras universidades, en aquellas en las que nos desempeñamos y aquellas en las que deseamos promover o realizar cambios, transformaciones, como en este caso la Universidad de la Frontera, me parece que corremos el riesgo de manejar la idea de interculturalidad de una manera un poco light, entre comillas. Entonces creo que es necesario que identifiquemos los problemas de racismo que se presentan prácticamente en todas las universidades de América Latina y tratemos de encontrar formas específicas de combatirlos. A la vez que, en todo caso, impulsamos procesos de interculturalidad. Estoy tratando de organizarme para que el viento no me mueva los papeles. Bueno, entonces, por eso titulé la charla, como dijo Osvaldo, las múltiples formas en que el racismo afecta a la educación superior. Esto está pensado no solo para universidades, sino también para instituciones de educación superior no universitarias, aquellas que en una época, no sé si en Chile, pero en muchos otros países, se llamaron, en algunos continúan llamándose, terciarios, que se les ha ido cambiando el nombre simplemente hacia institutos de educación superior, a veces poniéndole como apellido no universitarios. Entonces, las múltiples formas en que el racismo afecta a la educación superior, apuntes para identificarlas. Va a estar medio enredado. Osvaldo, voy a necesitar tu ayuda, porque el viento me mueve las hojas, tengo que atajarlas y no voy a poder al mismo tiempo estar... No, de este lado, por favor. No voy a poder... Sí, porque me pasa esto con el viento. Entonces necesito las dos manos. Creo que si medio miras para acá te das cuenta, pero si no yo te voy a ir diciendo. Podemos pasar a la lámina siguiente. El racismo como ideología y régimen de poder, y quiero enfatizar esto de que no es simplemente una ideología, sino un régimen de poder, es una causa crucial de las desigualdades generalizadas en todas las sociedades contemporáneas. En América, no estoy diciendo en América Latina, estoy diciendo en América esta ideología y régimen de poder se remontan al periodo colonial, pero son constitutivos, además, del establecimiento de los estados republicanos postcoloniales y continúan vigentes. Sus consecuencias afectan principalmente a personas y comunidades afrodescendientes y de pueblos indígenas. Vamos con la siguiente. A lo largo de la historia, los sistemas e instituciones de educación superior han jugado principalmente dos tipos de funciones significativas en la naturalización y reproducción del racismo. Son las siguientes. 1. Han dificultado el acceso de personas indígenas afrodescendientes, a la educación superior y además han menoscabado la calidad y el éxito de las trayectorias de aquellas personas de estos pueblos que aún pese a las dificultades interpuestas logran acceder a él. Algunos factores son decisivos en este sentido, entre ellos cabe destacar la lejanía de los centros educativos respecto de la localización de la mayoría de las comunidades, las barreras económicas, el carácter monolingüe de sus actividades y la ausencia o insuficiencia de programas de lo que frecuentemente
se denominan acciones afirmativas. Dije que había, o que las instituciones de educación superior, a través de dos funciones, digamos, hay dos dimensiones de cómo reproducen y naturalizan el racismo. Entonces ahora la segunda. Los planes de estudio de casi todas las carreras omiten las visiones de mundo, historias, lenguas, sistemas de conocimientos y de producción de conocimiento, y modalidades de aprendizaje de los pueblos indígenas y afrodescendientes. Por ello, la educación superior continúa formando, quiero enfatizar esta idea, profesionales monoculturales en todos los campos del saber, quienes toman decisiones para sociedades culturalmente complejas con base en conocimientos y prejuicios monoculturales. No estoy hablando solo de la formación de personas de pueblos indígenas o afro, estoy hablando de absolutamente todas y todos los profesionales que forman las universidades. Universidades monoculturales forman profesionales monoculturales, no puede ser de otra manera. Pero nuestras sociedades no son monoculturales. Yo prefiero no llamarlas pluriculturales, como si hubiera muchas culturas que no se relacionan entre sí, ni interculturales, que es una palabra a la que en algún momento le voy a destinar unos minutos fuera de texto. Prefiero decir que son nuestras sociedades culturalmente complejas, porque hay diversas culturas, hay entrelazamiento entre ellas, etcétera, pero universidades monoculturales. Y este es un punto al que voy a volver en esta charla, que me parece crucial para el diálogo que podemos tener las personas que, digamos, propiciamos este tipo de transformaciones con otros sectores de nuestras universidades, porque es importante que estas personas se den cuenta que universidades monoculturales para sociedades culturalmente complejas de ninguna manera permite hablar de calidad de la educación superior. No puede haber calidad en la formación monocultural para sociedades culturalmente complejas. Y la pandemia del COVID hizo bastante evidente este problema, especialmente en lo que hace a las personas egresadas de universidades que participan o participaron en los programas de atención en salud. Pero además, dentro de esto de las consecuencias de que los planes de estudio omitan las visiones de mundo, historias, lenguas, sistemas de conocimiento, producción de conocimiento, etc., eso tiene otro tipo de modo de expresarse. Y es que esto se expresa en que con significativa potencia descalificadora se omiten estas visiones de mundo, sistemas de conocimiento, pueblos, etc. Y esto produce efectos deslegitimadores respecto de ellos ante los ojos de las comunidades universitarias en su conjunto. Y mediante la labor de los medios de difusión, esto se amplifica hacia toda la sociedad. De allí, por ejemplo, que se hable de médicos y curanderas, de paso lo de género en el medio, ¿no? En vez de hablar, qué sé yo, de personas calificadas para la atención en salud, y hay al menos dos perspectivas, o puede haber mucho más que dos. Este sesgo racista afecta a las prácticas profesionales de la inmensa mayoría de las personas graduadas en universidades y otras instituciones de educación superior, incluyendo a las y los docentes, quienes a su vez reproducen inconscientemente el racismo en todos los niveles educativos. También afecta a las prácticas de las y los profesionales en campos tales como salud, derecho, comunicación social, agronomía y economía, entre otras. Esto no es un problema que tenemos que resolver solo en las carreras de antropología, de sociología, de trabajo social. No, es muy importante atender este problema especialmente en, por ejemplo, carreras de ingeniería o en carreras de economía. Y voy a ilustrar esto con una anécdota personal, que Javiera, que ya me escuchó esta presentación en Santiago, me escuchó también la anécdota que voy a referir. Mi primer formación de grado fue en economía, y cuando era todavía estudiante avanzado de economía, conseguí trabajo en una consultora de estudios del desarrollo en Buenos Aires, que formaba parte de un consorcio internacional para hacer los estudios primero de prefactibilidad y luego de factibilidad de las represas de Yacyretá Apipé
y de Salto Grande, hechas, según el caso, en consorcio con Paraguay y Brasil o solo con Paraguay. Y eran tiempos que parte de la gente presente no conoció, cuando no había GPS y esas cosas, y se sacaban fotografías aéreas, y para mirarlas se utilizaban a suerte de lupa grande con un montaje, y uno lograba ver en 3D qué es lo que se había aerofotografiado. Entonces había que decidir qué terrenos se podrían inundar o no con el agua de la represa, y lo que estábamos viendo en ese momento con las aerofotografías, ingenieros, economistas, ingenieros agrónomos, abogados, y yo que era asistente de un economista, pero para subir la cotización que le cobraba la consultora a sus contrapartes, me presentaban como economista. Me dejaba bigote, parecía más grande. Y es terrible porque resulta que mirábamos las aerofotografías y todo lo que veíamos era verde, 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 por la zona de donde eran. No se veía ningún tipo de estructura. Entonces rápidamente se decidió que eran regiones inhabitadas y que se podían inundar. ¿Se entiende lo que no estoy diciendo? Veo que hay cabezas que se mueven, ¿no? Entonces, ¿qué preparación tenían los ingenieros, los economistas, el abogado, el ingeniero agrónomo, para pensar que esas eran, no solo como en efecto eran, después se supo, regiones habitadas, y que en ese verde había estructuras habitacionales que se confundían para el caso con la vegetación? Se estaban buscando, no sé, casas de cemento con techos de tejas. No, eso no había. Entonces, fíjense la importancia de esto en este ejemplo, que es simplemente una anécdota de un estudiante de economía hace más de 50 años, sin GPS, con aerofotografías. Pero tenemos muchísimos de estos ejemplos. Reitero nuevamente, ¿qué pasó con el trabajo que se desarrolló en la atención a la pandemia del COVID? ¿Cuál era la preparación de las y los profesionales, no solo en salud, sino quienes trabajan en colaboración con ellos y ellas, como la gente de trabajo social, de sociología, de políticas públicas, y los mismos funcionarios de Estado que tomaron en prácticamente todos los países las decisiones de si iba a haber aislamiento o no, en qué condiciones, quiénes, etc. Vamos con la siguiente. Para poder realizar esto que propongo de identificar las formas en que se expresa el racismo en las instituciones de educación superior y poder combatirlas, es necesario tener mucho cuidado con dos ideas que están muy extendidas: las de discriminación racial y racismo estructural. No es tanto un problema de de los propios conceptos, sino de las maneras, perdón, en que estos se representan y se utilizan. El racismo, que dije que era una ideología y un régimen de poder, no solo se expresa y ejerce a través de normas y prácticas abiertamente visibles, que es lo que designa específicamente la expresión segregación racial y también la expresión discriminación racial según los casos. También opera a través de desventajas económicas, políticas y sociales acumuladas, cuya existencia ha sido naturalizada y se ha vuelto casi invisible para la mayoría de todos los actores sociales. Estas desventajas son el resultado de las inequidades y formas de exclusión construidas durante el periodo colonial, que fueron profundizadas por los estados republicanos postcoloniales desde sus inicios y que continúan haciéndolo. Múltiples leyes, políticas públicas y prácticas institucionales continúan reproduciendo esas inequidades y desigualdades. Vamos con la siguiente. La idea de racismo estructural, quiero enfatizarlo, resulta útil. No estoy diciendo que la idea de racismo estructural no sea útil. El problema es cómo se la utiliza. La idea de racismo estructural resulta útil para destacar el papel del racismo en la construcción y reproducción de las sociedades contemporáneas.
Sin embargo, algunos usos y aplicaciones de este concepto resultan inconvenientes para diseñar e implementar intervenciones efectivas para combatir el racismo como ideología y régimen de poder. Para poder identificar y analizar las diversas formas en que el racismo opera en instituciones específicas, la UFRO, por ejemplo, o cualquier otra universidad, es necesario contextualizar y desagregar la idea de racismo estructural. La idea de racismo estructural frecuentemente se entiende como si el racismo fuera una fuerza que viniera de afuera, del propio contexto de actuación. Se lo percibe como algo que está más allá de la propia capacidad de intervención. En este sentido, la idea de racismo estructural opera como lo que Gastón Bachelard denominó un obstáculo epistemológico en un texto publicado en francés en el año 1934 y publicado en español en 1972 por Fondo de Cultura Económica, que se titula La formación del espíritu científico. Gastón Bachelard, para quienes no sepan de su existencia, es un historiador de la ciencia, epistemólogo, que ha dejado marcas importantes en los estudios de epistemología. Entonces, ¿qué entiende él por un obstáculo epistemológico y por qué lo aplico a los usos de la idea de racismo estructural? Él dice que un obstáculo epistemológico es una supuesta verdad que en tanto tal bloquea la capacidad de interrogación y en consecuencia la investigación al respecto. Él dice también que es una respuesta a una pregunta no formulada. De este modo, digo yo, la idea de racismo estructural no solo bloquea la investigación al respecto, sino cualquier posible acción para combatir el racismo. He tenido, por esto que hacía referencia Osvaldo, de que circulo por varios países de América Latina con bastante frecuencia, conociendo experiencias de universidades convencionales o algunas que tratan de apartarse del modelo convencional, o reuniones de carácter internacional o regional, de rectores, rectoras, ministros, secretarios o subsecretarios de educación o de educación superior. Y en esas reuniones, entre otros espacios, he tenido numerosas oportunidades de observar cómo operan determinadas representaciones de la idea de racismo estructural entre actores significativos en los sistemas e instituciones de educación superior. Por ejemplo, en más de una ocasión, una de ellas ocurrió en Chile hace unos 5 años, en Santiago, al expresar preocupación por la pequeña proporción de estudiantes y docentes afrodescendientes y de pueblos indígenas, o por la omisión de sus lenguas y conocimientos en los planes de estudio, me he encontrado con que actores significativos en el campo atribuyen el problema exclusivamente al racismo estructural. Esta manera de representarse la idea de racismo estructural y de atribuir al mismo toda la causalidad de los problemas, genera, la causalidad de los problemas que el racismo genera, impide la investigación empírica contextualizada sobre el asunto y lleva a concluir que los sistemas e instituciones de educación no pueden hacer nada para combatir este problema, por aquello de que se lo percibe como que viene exclusivamente de afuera. La siguiente, por favor. Frente a esto, yo pienso que para diseñar y poner en marcha acciones efectivas dirigidas a erradicar el racismo en la educación superior, es necesario diferenciar entre 3 tipos de factores reproductores y naturalizadores del racismo en la educación superior, a los que de manera sintética podemos llamar, le pueden buscar otro nombre, factores estructurales en sentido estricto, factores sistémicos y factores institucionales. La siguiente, por favor. Llamo factores estructurales, reproductores y naturalizadores del racismo en sentido estricto a las desventajas históricamente acumuladas derivadas del despojo de los territorios de los pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes.
Y aunque éstas no tengan especial importancia en el territorio en el cual se maneja el abuso, quiero enfatizar que este problema afecta también a las comunidades afrodescendientes, porque muchas de ellas establecieron espacios territoriales de refugio y subsistencia tras huir del sistema de esclavitud o cuando éste se dio por terminado. Entonces establecieron comunidades en espacios que apropiaron de manera semejante a como lo han hecho los pueblos indígenas, que en el caso de Brasil se llaman quilombos, y existen en Brasil, no sé, cerca de 200, ciento y no me acuerdo cuántos, quilombos reconocidos por el Estado brasileño en espacios rurales, y existen también algunos que son urbanos. Y estos que son urbanos suelen verse afectados, suelen ver afectados el uso de los espacios que históricamente han utilizado, por ejemplo, por iniciativas para el turismo o de aquello que se llama gentrificación, no sé si se conoce el término, de espacios históricos, ciudades coloniales. Estos mismos espacios, en el caso de Colombia, se llaman palenques, en el de Venezuela, cumbés. Este despojo, el que sufrieron los pueblos indígenas y continúan padeciendo, porque no terminó el despojo de territorio, como ustedes saben, continúa, y el de las comunidades afro, privó a estos conjuntos de habitantes, comunidades o no, según los casos, de sus hábitats, fuentes de alimentación y reproducción de sus modos de vida, y les obligó a buscar nuevas formas de subsistencia. En muchos casos, fueron forzados a trabajar en minas, fincas, plantaciones y otros establecimientos en condiciones especialmente desfavorables. Con variaciones de forma, estos problemas continúan afectando a comunidades de personas afrodescendientes y de pueblos indígenas, porque algunas políticas económicas y los negocios de las corporaciones agrícolas, ganaderas, petroleras, mineras y de desarrollos urbanísticos y turísticos, entre otras, siguen afectando los territorios y formas de vida tradicionales de estos pueblos. Adicionalmente, problemas sanitarios e inequidades en el acceso a justicia, salud, vivienda y educación suelen motivar el desplazamiento de estas comunidades hacia centros urbanos y su inserción en estos nuevos contextos suele darse en condiciones especialmente desventajosas. Estos problemas generan desigualdades y exclusiones y constituyen, sí, causas estructurales en sentido estricto de la baja participación de personas indígenas y afrodescendientes entre el estudiantado, los cuerpos docentes, funcionarias, funcionarios y otras trabajadoras y trabajadores y autoridades de la educación superior. Pensemos un momento cuál es no solo la proporción de estudiantes indígenas o de pueblos indígenas en las universidades, en esta y en cualquiera en Chile y en cualquiera en América Latina, pero pensemos también cuál es su participación en el conjunto del profesorado y con qué frecuencia nos encontramos con funcionarios, incluso jerárquicos, o de atención directa a estudiantes o a docentes, o con autoridades que sean de pueblos indígenas y afrodescendientes. Y esto no es un accidente. Esto es precisamente lo que hace a las causas o a los factores estructurales en sentido estricto, pero no solo, como vamos a ver en un momento, sino también a factores sistémicos, que ahora voy a decir a qué me refiero. Pero antes, respecto de los factores estructurales en sentido estricto, reflexiono, digo, poco se puede hacer desde una universidad o institución de educación superior en particular para revertir estos problemas de manera inmediata, pero es posible contribuir a hacerlo desde una perspectiva de más largo plazo. En este sentido, resulta imprescindible que las instituciones de educación superior investiguen y eduquen sobre estos problemas. Además, es necesario que trabajen de manera conjunta con las comunidades de estos pueblos para desarrollar programas que garanticen sus derechos. También es necesario que las instituciones de educación superior establezcan instalaciones en localidades cercanas a las comunidades de estos pueblos cuando éstas así lo demanden. Adicionalmente, todas las instituciones de educación superior deberían sostener programas específicos
para mejorar las posibilidades de acceso, formación y graduación de estudiantes de estos pueblos, así como la incorporación de docentes, funcionarias, funcionarios y otras trabajadoras y trabajadoras de estos mismos pueblos. Es cierto que un buen número, o un número creciente, no un buen número, de instituciones de educación superior vienen desarrollando acciones de estos tipos, pero esto no alcanza a todas y especialmente no exime a los estados de sus deberes al respecto, los cuales están plasmados en instrumentos internacionales y en articulados constitucionales o legales según los distintos países. Llamo factores sistémicos reproductores y naturalizadores del racismo a los relacionados con las políticas y normas que regulan los sistemas de educación superior y con las prácticas de los organismos encargados de formular políticas de educación superior, así como de los responsables de evaluar, asegurar y acreditar a las instituciones de educación superior. A modo de ejemplo de la importancia de estos tipos de factores, resulta útil tener en cuenta que en los sistemas de educación superior de todos los países latinoamericanos existen normas que establecen el requisito de poseer un título de este mismo nivel educativo para impartir clases en cualquier institución de educación superior. El sentido común hegemónico hace que este tipo de requisito suela considerarse normal. Perdón que me perdí por estar pendiente del número de hoja. El sentido común hegemónico hace que este tipo de requisito suela considerarse normal. Sin embargo, ocurre que este requisito impide que personas de estos pueblos que están altamente calificadas en ciertos tipos de conocimientos puedan enseñar en cualquier institución de educación superior porque carecen del título respectivo. Lo paradójico es que a pesar de no tener título, en muchos casos estas personas son las únicas, no solo las mejores, sino que en muchos casos son las únicas que manejan ciertos conocimientos específicos y valiosos. Desde este tipo de restricciones afecta la posibilidad de que los mejores hablantes de las lenguas de los pueblos indígenas enseñen su lengua en las universidades. También impiden que personas de estos pueblos con valiosos conocimientos sobre alimentación, salud, prácticas terapéuticas, aplicaciones de especies vegetales y animales, transmitan estos conocimientos en las instituciones de educación superior. En otros casos, estas regulaciones provocan que cuando a estas personas se les permite impartir clases, no se les reconozca ni se les pague como docentes en igualdad de condiciones con quienes poseen títulos universitarios. Recuerdo que la Lamien presentaba este problema en la conversación que tuvimos más temprano. Pero allá está regulado. Todos ganan. No te escuché. Que ya está regulado. Ahora sí. Ahora ya. Bueno, Chile es un país de avanzada. En eso, por lo menos. En ese se ve, claro. Menos mal. Sí. Estas disposiciones expresan claramente el carácter monocultural de los sistemas de educación superior, que de este modo desprecian conocimientos valiosos. Las agencias de evaluación de la calidad de la educación superior suelen velar celosamente por el cumplimiento de estas normas monoculturales y racistas. Para responder a esta problemática, algunos gobiernos han creado instituciones de educación superior interculturales, algunas organizaciones de pueblos indígenas han creado sus propias instituciones de educación superior y algunas universidades han creado programas y disposiciones especiales. Pero todas estas son excepciones en medio de un panorama de exclusiones monoculturales y racistas. Quiero destacar que, por un lado, estoy diciendo, hay un problema con las representaciones y uso corrientes de la idea de racismo estructural, como que es algo que viene de afuera, que no se nos sobrepone, que no podemos hacer nada como instituciones. Y frente a esto, digo, tenemos que contextualizar y desagregar. Y tenemos que desagregar en lo que sería estructural en sentido estricto, lo que sería sistémico y lo que sería institucional. Pero ojo que cuando digo sistémico no estoy usando la palabra de una manera liviana e imprecisa, confundiendo sistémico y estructural, cuando se habla muchas veces de racismo estructural y sistémico, como si fuera lo mismo, lo cual
en realidad es una imprecisión en el lenguaje. Entonces, cuando estoy diciendo sistémico en este caso, estoy aludiendo específicamente a las normas, a los marcos regulatorios, a las prácticas de aplicación del sistema de educación superior, que tenemos que analizar, porque afectan, condicionan el funcionamiento de las instituciones. Y muchas, la mayoría, están naturalizadas por el sentido común hegemónico. Si estuviéramos analizando y procurando intervenir en instituciones de salud, deberíamos ver qué pasa con las normas, con las prácticas naturalizadas dentro del sistema de salud. Y si lo hiciéramos, qué sé yo, dentro de lo que podríamos llamar el sistema de la economía social, como se le da en llamar últimamente a la que no es estrictamente corporativa, de todos modos también tenemos que ver qué pasa en esas normas que hacen a la economía social con, por ejemplo, la obligación de las organizaciones propias de los pueblos indígenas, estoy pensando específicamente en el caso mapuche, el LOF, y la necesidad de registrarse como comunidad y de seguir las normas de elección de autoridades que regula el Estado, que no sé si esto es así en Chile o será también un país avanzado, pero en otros países pasa, y por eso hay resistencia de las formas organizativas propias, de registrarse, porque entonces después tengo que elegir autoridades, qué sé yo, por voto en una urna, con intervención del Consejo Nacional Electoral o como se llame, y no son las formas. Entonces son interferencias de los estados que terminan teniendo consecuencias. Y esto se traslada también a la vida de las instituciones universitarias. Por ejemplo, a propósito de un tema que veníamos conversando, en el que no me voy a extender ahora, hay gente quizá, no voy a decir en la sala, sino en el bosquecito, que no conoce de esto, pero de las conferencias regionales de educación superior, que se organizan cada 10 años en América Latina, ¿qué pasa con qué voces se tienen en cuenta para considerar o no cambios en la organización de las universidades? ¿Qué pasa con las organizaciones de estudiantes indígenas, que no sé cuán poderosas son en el caso de Chile, pero en el caso de Colombia son muy poderosas y además muy creativas en el mejor sentido de la palabra y muy propositivas? O sea, más allá de que protesten o reclamen, hacen propuestas concretas. ¿Y qué valor tienen estas y cómo se entiende la relación de estas organizaciones estudiantiles indígenas y afro desde el mundo universitario? Factores institucionales reproductores de racismo. Entonces, estructural, sistémico de la educación superior, y ahora vamos a las instituciones propiamente dichas. ¿Cuáles son los factores o cómo los estudios? Algunos de estos factores están asociados a la específica oferta de carreras, los planes de estudio de cada una de ellas y las actividades de aprendizaje que cada institución considera acreditables para, digamos, tener lugar a aprobar una materia y finalmente obtener un título. La oferta de carreras de la mayoría de las instituciones de educación superior no responde a las necesidades y demandas de formación profesional de comunidades de afrodescendientes y de pueblos indígenas. Por ejemplo, en la mayoría de las universidades, la formación profesional en agronomía y veterinaria está orientada casi exclusivamente a responder a las oportunidades de empleo. Ah, perdón, no te dije de cambiar, pero tú cambiaste, gracias. A responder a las oportunidades de empleo generadas por el modelo de negocios extractivista de las grandes corporaciones, en lugar de atender, por ejemplo, las necesidades de formación pensando en la agricultura o la pequeña ganadería propia de las comunidades, tanto de pueblos indígenas o afrodescendientes, u otras de la economía familiar, de sectores de los que genéricamente se llaman campesinos. Este tipo de sesgo racista institucional en la formación profesional es especialmente preocupante en los casos de algunos campos específicos. Me distraigo por mirar si tengo la próxima página, el viento me está... Este tipo de sesgo institucional en la formación profesional
es especialmente preocupante en los casos de algunos campos específicos como el de salud. Los factores institucionales descritos afectan la calidad de la formación recibida por todas y todos las y los estudiantes, todas y todos, no solamente por la que reciben estudiantes indígenas o afrodescendientes. Sin embargo, en el caso de estos últimos, además les afectan como causas generadoras de extrañamiento y de esta manera menoscaban su identificación con las instituciones, su desempeño académico y frecuentemente son causa de abandono en los estudios. Vamos con la siguiente. Algunos comentarios finales que no son finales porque después voy a leer algunas propuestas. El racismo es una causa crucial de la reproducción de inequidades y desigualdades en todas las sociedades contemporáneas. En América Latina, el racismo afecta principalmente a las personas y comunidades de afrodescendientes y de pueblos indígenas. A lo largo de la historia, los sistemas e instituciones, quiero insistir siempre, sistemas e instituciones, los sistemas e instituciones de educación superior han desempeñado importantes funciones en la reproducción y naturalización del racismo. De manera análoga también podrían desempeñarlas para avanzar hacia su erradicación. En educación superior, la idea de racismo estructural suele entenderse como si el racismo viniera exclusivamente desde afuera, como algo que estaría más allá de la capacidad de intervención de cada institución, departamento o equipo docente o de investigación. Erradicar el racismo en la educación superior exige contextualizar y desagregar la idea de racismo estructural. Es decir, es necesario diferenciar entre lo que podemos llamar factores estructurales, reproductores y naturalizadores de racismo en sentido estricto, factores sistémicos y factores institucionales. Este esfuerzo analítico permite realizar investigaciones empíricas para analizar las formas particulares en que el racismo se naturaliza y reproduce en los sistemas e instituciones de educación superior, que puedan servir de base para diseñar formas eficaces de combatirlos. Propuestas. Las modalidades de acción que voy a proponer a continuación recogen la valiosa experiencia tanto de equipos que vienen trabajando en nuestro campo, el de educación superior y pueblos indígenas, como y muy particularmente de los avances logrados por los diversos movimientos por la equidad de derechos de las mujeres y por la erradicación de toda forma de violencia y discriminación asociada a identidades de género. Estas experiencias proveen ejemplos inspiradores. Así, con base en ello y en lo que se viene impulsando en muchas universidades, propongo que como mínimo cada universidad o institución de educación superior debería contar con un comité de educación y para la prevención y sanción de toda forma de violencia o discriminación a personas y comunidades históricamente racializadas. Otra propuesta es que pienso que es necesario crear grupos de trabajo para la erradicación del racismo en todas las universidades e instituciones de educación superior. Estos grupos de trabajo pueden encargarse de, por ejemplo, 1. Organizar y promover campañas informativas, conversatorios, mesas redondas y otras modalidades de difusión e intercambio de ideas para dar visibilidad a las modalidades de racismo que han sido naturalizadas en cada universidad o institución de educación superior. Otra actividad que pueden encargarse estos grupos de trabajo de impulsar es realizar y fomentar la realización de investigaciones específicas en cada universidad o institución de educación superior, que sirvan de base para el diseño de políticas y programas específicos para erradicar el racismo. Las experiencias desarrolladas en algunas universidades muestran que frecuentemente resulta conveniente, por ejemplo, establecer programas para promover el ingreso a la universidad de estudiantes, docentes y funcionarios y otros trabajadores afrodescendientes y de pueblos indígenas, no solo de estudiantes y no solo el ingreso, también programas de acompañamiento para conocer los problemas que las y los estudiantes
y otros docentes y funcionarios deben enfrentar en estas instituciones una vez que han ingresado. Conocer estos problemas es requisito para establecer correctivos institucionales para evitarlos. Quiero ser claro, los programas que debemos tener no son, lo que voy a decir es con comillas itálicas, para ayudar, comillas, a estos pobrecitos, comillas, estudiantes y docentes. No, los programas que necesitamos son para ayudar, lo voy a decir irónicamente, a estas pobrecitas instituciones monoculturales para que se interculturalicen en un sentido profundo y antirracista y sean capaces de atraer hacia ellas a la diversidad cultural de la sociedad en la que forman parte y asegurar trayectorias exitosas, no solo para estudiantes, también para docentes, funcionarios y eventualmente cuando se presente autoridad. No voy a dar nombres, pero algo que me llevó a hacer este énfasis fue una conversación informal con un docente de un pueblo indígena, no voy a mencionar cuál tampoco, después de que yo había dado una conferencia ya hace años, en una cena que hubo después de esa conferencia, y tenía a este colega en esa cena sentado a mi izquierda, y se tenía que ir temprano de la cena. Entonces, en lo que terminamos el postre, se puso de pie, o sea, me dijo al oído, Daniel, me tengo que ir, nos despedimos. Me levanté para acompañarnos hasta la puerta, y cuando la acompaño hasta la puerta y nos damos un abrazo de despedida, me dice, tú no te imaginas todo el racismo que debe enfrentar un docente indígena. Estamos hablando de un docente universitario. Otra, digamos, de las experiencias que en algunas universidades se están desarrollando, o se comienzan a desarrollar, o se proponen, y que yo creo que hay que fortalecer, es que hay que revisar la oferta de carreras y adecuarla para que sea pertinente y relevante respecto de las demandas y propuestas de pueblos indígenas y afrodescendientes, y más en general del carácter socioculturalmente complejo y diverso de cada sociedad. También es necesario revisar el diseño de cada carrera y su relación con las necesidades, ojo, no solo necesidades estudiadas por los expertos, necesidades, demandas y propuestas de las propias comunidades. Es necesario, desde luego, establecer programas de cupos especiales, becas, vivienda u otros para responder a las inequidades que afectan a estas comunidades, y es necesario establecer sedes cercanas a las comunidades que así lo demanden. Vamos con la última lámina. La complejidad del problema requiere dirigir los esfuerzos más allá del ámbito académico. Es necesario asegurar la participación activa de organizaciones y comunidades de afrodescendientes y de pueblos indígenas. Resulta imprescindible esto para erradicar el racismo en la educación superior y fuera de ella. Y por último, y no menos importante, es necesario incidir en la formación de opinión pública y en las instancias de decisión política. Muchas gracias. Ya, gracias, profesor, por la presentación. Son varios temas, no solamente de la identificación de elementos conceptuales, también visibles que nos hacía mención, sino que también una serie de propuestas que realiza, al menos en estos tres grandes ejes que acaba de mencionar. Vamos a dejar un espacio para las preguntas. Hay un micrófono por ahí, pero dado que entiendo que estamos bastante cerca, podría escucharse de buena forma si es que alguien tiene alguna pregunta o comentario. Sí, sí, perfecto. No sé si hay alguna pregunta, o tal vez se pueda acercar también al micrófono, dado que estamos grabando. Sí. Ah, sí, tenía una pregunta, pero todo bien. Gracias, Alejandro. El micrófono para que se escuche. Sí. Muchas gracias por no nos veíamos. No, bien. años sin verlo. Gracias Sí. por venir. Gracias. Si me puedes ayudar, ya. Bueno, profesor, bueno, gracias por la presentación. Un poquito también en la lógica de lo que planteó en la mañana,
que tiene que ver como quizás qué universidad, dentro también de todas las que están, que se han podido identificar, que trabajan en estas materias, sobre todo lo intercultural, está desarrollando algún tipo de estrategia para poder abordar los problemas del racismo y de la discriminación. O sea, es sumamente tardío, si uno lo piensa desde cuando se declara en Naciones Unidas la declaración sobre todas las formas de discriminación racial. Habla todo lo que implica que es moralmente condenable, científicamente falso, y que es del año 63, o Segunda Guerra Mundial. Eh, y es algo que, o sea, todavía está sumamente naturalizado, bueno, al menos en Chile, esta sociedad es tremendamente racista, y todo lo que implica en términos de la vulneración de los derechos de las personas, pero el deterioro como persona que se va a generar. Yo el racismo lo he visto más como desde del tema del no reconocimiento, y los efectos, los cuadros sociales que generan las personas es tremendo. En los pueblos originarios, acá en Chile al menos se ha cuantificado la deuda histórica, pero nunca se ha evaluado en términos cualitativos el daño moral que se ha causado a personas que han sido sumamente maltratadas, violentadas, masacradas, pero que nacen y se desarrollan con una identidad negada y tienen que vivir constantemente en eso. Yo de Chile no conozco exactamente si es que alguna universidad tiene un instrumento como para hacer referencia a todo lo que usted ha planteado, pero me gustaría saber si es que conoce, bueno, que seguramente sí, alguna universidad donde uno pudiera mirar también de qué forma se puede implementar y bajo qué tipo de políticas también se puede operativizar, porque sabemos que en interculturalidad va de la mano de lo jurídico. Entonces quizás también bajo qué decretos, artículos, leyes, bueno, quizás internacionales, como para poder hacerla efectiva. Eso quería preguntar. Muchas gracias. Muchas gracias. Me parece que esta pregunta surgió en la mañana, no me acuerdo si por intervención tuya o de otra persona, pero no estaba la misma gente que está ahora, así que en cualquier caso viene al caso retomarlo. A ver, empiezo, siempre para esto me resulta como necesario imaginarme el mapa, empiezo por algún lado. Empiezo por Brasil, que es el país que a partir del primer gobierno de Lula, y luego el segundo de Lula, y ahora es el tercero, el de Dilma, implementó, por un lado, programas de cupos especiales para asegurar las posibilidades de ingreso de personas indígenas y afro, y programas de becas, y no solo en grado, sino en posgrado. Eso es una política pública, a la que se le destina presupuesto, porque las políticas públicas sin presupuesto son poesía de la mala, ni siquiera, digamos, de la buena, no tiene ningún efecto práctico. En segundo lugar, muy interesante, al interior de las universidades brasileras, país que tiene 52%, bueno, esta cifra es del censo del 2010, no tengo en la cabeza el del censo del 2022 o 2021, no sé, unas que acaban de publicar, el porcentaje es mayor, pero en el 2010, 52% de población indígena y 0,45 de, perdón, 52% de población afro y 0,45 de población indígena, que creo que está en 0,84 en el último censo. Porcentaje que es muy inferior al de Chile y también al del país europeo de descendientes de barcos que ustedes tienen del otro lado de la cordillera. En este país, además de que se establecieron esas políticas con presupuesto, al interior de prácticamente todas las universidades federales y estadales, digamos provinciales del país, se han creado como un esfuerzo desde adentro, desde el profesorado básicamente, pero un profesorado que es muy activista. Se han creado lo que los brasileños llaman NEABIS. NEABIS es las siglas de NEAB,
pero los brasileños siempre que van a hacer, terminan, si hubiera sido uno solo sería NEAVI, siempre le ponen ese tumbadito que queda tan bonito. Los NEAVIs son núcleos de estudios afrobrasileros, porque fue una iniciativa principalmente de sectores afro en las universidades, y en muchos casos han posteriormente incorporado el tema indígena. Y son núcleos de investigación, docencia y activismo al interior de las universidades en relación con comunidades del contexto inmediato. Y en muchos casos, esto depende un poco de los mapas electorales que van cambiando, en combinación con los municipios. Y es un trabajo riquísimo, es muy importante. Y claro, es un país como, no me acuerdo ahora, tiene como 250 millones de habitantes, 52% de personas afro, aunque la proporción de docentes negros sea escasa, igual son muchos. Entonces hay una asociación de pesquisadores, de investigadores negros de Brasil, que además publica una revista, la pueden buscar en internet. Si ponen en portugués, Asociação Nacional de Pesquisadores Negros, la ANB. ANPB. No, bueno, ustedes sacan la sigla, me pierdo. Esto en cuanto a Brasil. En Uruguay, que es un país pretendidamente tan blanco como el país que queda entre medio de Uruguay y Chile, también como parte de la política pública, hay una política de becas pública del Estado para estudiantes afro. Para los indígenas no, porque el Estado brasilero, incluso cuando su administración fue manejada por gobiernos del Frente Amplio, continuó negando la existencia en Uruguay de personas indígenas, concretamente charrúas, que las declaró exterminadas, que es la manera más práctica de poder apropiarse de sus tierras. Esto está, por activismo charrúa, está en retroceso, digamos, el Estado uruguayo en este sentido. De Argentina prefiero no hablar. Es uno de los países más atrasados en esta materia. Yo comenté en la mañana que su ley de educación superior es desde este punto de vista inconstitucional. Intentamos, con apoyo de organizaciones indígenas, afro, algunos rectores, rectoras, equipos de universidades hermanas e incluso de algunos diputados y diputadas, lograr una modificación de la ley, un proyecto que fue avalado, y la Comisión de Educación del Congreso, de Diputados en este caso, ni lo trató. Y ya perdió, va a perder el 8 de diciembre estado parlamentario, porque cuando no se trata un proyecto al cabo de 2 años, chao, se murió. En Paraguay no hay nada en educación superior. En Bolivia se crearon, conversábamos hoy a la mañana, estas universidades nacionales interculturales indígenas productivas de Bolivia, que no tienen en su directiva, o sea, las directivas las elige el gobierno, y las organizaciones, si acaso tienen alguna política, son apenas consultadas, no tienen poder decisorio. Y los planes de estudio incorporan en alguna medida los conocimientos indígenas y afro, pero también la preparación profesional para la minería, la extracción petrolera y otras artes del capitalismo extractivista global, depredador del ambiente y de nuestras propias vidas. Ha habido políticas relativamente avanzadas en Bolivia en el tema, pero más bien hasta la escuela secundaria, no llegan a la educación superior. En Perú el panorama es semejante. En Ecuador hay una historia larga que tuvo que ver con la creación de la CONAIE, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, de la Universidad de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas del Ecuador, Amauta Iguazú, que fue cerrada en algún momento Correa, con un proceso de evaluación que no
no respeta, digamos, las regulaciones del convenio 169, entre otros. Pero acá pasa algo interesante de todos modos, y es que todos los avances que se han logrado en general no han sido graciosas concesiones de los estados, sino conquistas de los movimientos indígenas o afro, según el caso. Y así, la segunda reforma de la Ley de Educación Superior del Ecuador incorpora la interculturalidad como eje transversal de toda la educación superior, y es una ley hermosa. Les recomiendo verla. El problema es su aplicación. Pero en términos de ley, digo hermosa como un adjetivo suave, es muy avanzada. El problema es que no se aplica. Pero no está de más mirarla para sacar ideas, la verdad. Está en la web. En Argentina olvidé mencionar que hay iniciativas de algunas universidades en particular, y una de ellas, que puede ser de interés, es de la Universidad Nacional del Nordeste, que opera en las provincias de Chaco y Corrientes. Chaco limita, y Corrientes también, con Brasil. Ninguna de las dos limita con Paraguay, pero está hacia arriba, para la zona de las cataratas del Iguazú, que están en la provincia de Misiones, que es zona de población guaraní, com, mocoy y huichi. Y esta universidad, que es una universidad de 60.000 estudiantes, por, por toda la movida que tiene que ver con las luchas de los pueblos indígenas del Chaco, no solo la provincia, sino a la región ecológica chaqueña, que comprende a las provincias que mencioné y a sectores de la provincia de Santa Fe, Santiago del Estero, otras provincias. Es una provincia que tiene una legislación avanzada, muy, muy avanzada, la más avanzada de Argentina, y quizás más avanzada que muchos otros países de América Latina, de educación intercultural bilingüe, de formación de docentes para educación intercultural bilingüe. Existen 6 instituciones que son de gestión indígena, como se llama en la llamada ley del aborigen chaqueño, que funcionan con presupuestos públicos, y sus autoridades son elegidas por las organizaciones. La mitad del la designación del profesorado corre por cuenta de las organizaciones y del Estado, mitad y mitad. Y hay formación terciaria, educación universitaria, para intérpretes en la justicia y en salud, y también para traductorado de documentos. Y todo esto se refleja en una capa estudiantil e indígena, perdón, estudiantil y profesional indígena muy importante para el tamaño de la provincia, que debe tener, no me acuerdo la estadística exacta, pero en todo caso alrededor del 5% de población indígena, tampoco tan alto para el caso, pero el doble de la nacional. Y esto ha hecho que la Universidad Nacional del Nordeste, que es una universidad pública, como decía, de aproximadamente 50.000, 60.000 estudiantes, esa escala, que en Argentina es una universidad, y sacamos la UBA grande, porque la UBA tiene que ser 200.000, pero en general no hay universidades de mucho más que 100.000, algunas que otras. Y tiene un programa que se llama Programa Pueblos Indígenas, que otorga unas becas complementarias de las becas nacionales, que no son para estudiantes indígenas, sino para todos los estudiantes de todos los niveles educativos en el país, que son poco significativas cuantitativamente, son más significativas cualitativamente. El programa también tiene un consejo asesor de referentes de los 3 presencia en la provincia del Chaco específicamente. En este caso no incluye al pueblo guaraní, sino a los otros 3. Y estos referentes dan seminarios para tratar de incidir en todo el profesorado y estudiantado de la universidad, y además funcionan como acompañantes de los estudiantes indígenas beneficiarios del programa, que actualmente creo que son 65,
y que históricamente creo que no llegaron a 400, no es un gran programa cuantitativamente. Eh, ¿Y qué más tienen? Bueno, también hay talleres de alfabetización académica que da el programa para estudiantes indígenas, tomando en cuenta, digamos, lo que es su historia escolar, viniendo de escuelas de educación intercultural bilingüe, en muchos casos rurales, multigrado, lo cual, digamos, produce una serie de desventajas, pero además mucho desconocimiento de lo que es el mundo universitario, más que el que puedan tener otros estudiantes que provienen del secundario en general. Vamos a hacer un salto a México, porque en México la UNAM tiene un programa de características semejantes al que tiene la Universidad Nacional del Nordeste, que con 400.000 estudiantes, 380.000 creo, otorga 1.000 becas anuales. Y tiene un seminario transversal optativo que creo que ahora se transforma en obligatorio para todos los estudiantes de la UNAM. Y también tiene programas de acompañamiento. En México también, igual que hubo en algún momento en Chile, Perú y Brasil. Hubo, ¿no hay sonido? Ah, no me gusta tanto. Sí, parece que se bajó el volumen. ¿Aló? Sí, estaba tratando de evitar ese ruidito como de cortocircuito. En México, como hubo también en algún momento en Brasil, Chile, una casa que está por acá atrás, creo, Perú y Brasil. Brasil, Chile, México, Perú. Un programa de la Fundación Ford llamado en inglés, de ahí vienen los fondos, el Pathway to Higher Education, que se tradujo como sendas o como senderos para la educación superior, que con fondos de la Ford financiaron programas de acompañamiento, principalmente construcción. Supongo que esto debe obedecer a eso. El RUP. Sí. Aquí no sé cómo siguió funcionando, pero particularmente en México quedó bastante vivo con programas sostenidos por la NUYES, por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior. Varias universidades en México tienen programas de becas específicos y programas de acompañamiento. También está el ensayo de las universidades interculturales mexicanas, que comentaba yo hoy en la mañana. Tienen el defecto de que en ellas las organizaciones no han tenido más que un papel consultivo, y la enseñanza escasamente incorpora las lenguas indígenas, y cuando la incorpora solo como clases de lengua. No se utilizan estas lenguas en la enseñanza misma. Y pero no obstante, también decía yo hoy en la mañana, ¿me están escuchando? No sé cómo hacerlo mejor. ¿Podemos cambiar de micrófono quizás? Ah, tal vez. Deberías. Pero apaguen ese porque si no se va a acoplar. Te lo acerco. ¿Suelto mejor? Gracias. Ya, y volver atrás de eso. No, por acá. Muy bien, gracias. Gracias. Muchas gracias. Lástima que no empezamos así. También hubo un programa de la Ford que se desarrolló. No puede ser, es un sabotaje del monoculturalismo racista. No estoy culpando al compañero, sino a la Sonia, no sé a quién. Un programa internacional de la Ford. El Pathway to Higher Education funcionó en todos los continentes. Y este otro que digo, que fue el International Fellowship Program, el programa internacional de becas, fue específicamente para formar estudiantes de posgrado. Ambos programas tenían una duración limitada inicialmente de 10 años. El Pathway to Higher Education creo que duró solo 10. Y el International Fellowship Program duró 11, pero se continúa aplicando en México con fondos del CONACYT, el Consejo Nacional de Ciencia y Técnica. En Colombia
son importantes porque las iniciativas no solo son de las instituciones y de los gobiernos, son también de los movimientos. Y entonces, en el caso de Colombia, como decía antes, las organizaciones indígenas, estudiantiles y afro son fuertes y son muy proactivas y logran con su presión pequeñas conquistas en las distintas universidades. En el caso de México hay un par de centros de investigación activistas, como el caso de los NEAVI de Brasil. Como esto sí lo tenemos en la Argentina, por lo menos en 15 universidades tenemos centros o equipos específicos que nos ocupamos del tema y que somos como los mosquitos, estamos todo el tiempo presionando, pero en un país de europeos, entre comillas, se hace difícil. Y bueno, las universidades en Nicaragua, en la costa caribe nicaragüense, creadas como iniciativa de liderazgos locales afro y de varios pueblos indígenas. Ahora se acaba de crear en Panamá, hace casi 2 años ya, la Universidad Nacional Indígena de Panamá, que se creó en coordinación o en diálogo entre el gobierno y la Central Indígena de Panamá, que no me acuerdo cómo se llama, pero que apenas están haciendo. Hubo una iniciativa, existe todavía, del llamado Fondo Indígena, Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe. Es un fondo que se creó, me parece que en el año 91, por iniciativa de una antropóloga belga que estaba en el BID, de Anderetre, y que este fondo, que tiene sus oficinas en La Paz, es una agencia multilateral cuyo organismo rector se compone de representantes de gobiernos y de pueblos indígenas de todo el continente, y ha creado una serie de cursos de capacitación para liderazgos indígenas y para mujeres indígenas en colaboración con algunas universidades de América Latina y de España. Aunque en la práctica las de América Latina solo han funcionado cuando hubo plata para pagar estos cursos, y esa plata, como casi siempre, venía de España, a veces también de Alemania. La que venía de España condicionaba su uso, que los cursos los dieron una universidad española, ustedes pueden seguir elaborando al respecto. Además, la Carlos III, que no es una universidad específicamente vinculada a los sectores populares o indígenas de ninguna parte. Pero en todo caso, bueno, se han dado estos cursos de capacitación y un sector importante del liderazgo indígena en América Latina ha tenido capacitaciones en esto, en gestión de proyectos, en salud, etc. Y por cierto, la Universidad Mayor San Simón, con el mismo financiamiento y en arreglo con el Fondo Indígena en Cochabamba, Bolivia, estuvo formando educadores interculturales bilingües por muchos años. Es lo que tengo en la cabeza en este momento. Hemos publicado en equipo 4 libros desde UNESCO sobre esto y 6 desde la Universidad Nacional de 3 de Febrero y compilaciones de revistas, y todo está en internet de acceso abierto, pero en este momento... Bien. ¿Alguna allá? ¿Te puedes acercar, por favor? Y después... Buenas tardes, mi nombre es Roberto, soy estudiante de Magíster de Ciencia de la Comunicación de aquí en la Universidad de la Frontera. Soy cubano y me interesa este tema muchísimo. Muchas gracias por esta conferencia. Yo tenía un comentario y después dos preguntas que me parecen muy significativas. Una tiene que ver con el tema de la visibilización de estas problemáticas que muchas veces parten de las estadísticas a través de los censos. Yo siempre he tenido mucho miedo a los censos porque los censos de cierta manera son mentirosos y son estadísticas que van hacia y tributan hacia las máximas instituciones, por supuesto, del Estado que las presenta y después las lleva a fuera del país, transnacional, a internacional y se manipula. Digo esto también por el tema de, a la hora de censar, el tema de la autopercepción, dado los niveles de mestizaje que existen en América Latina y el Caribe. Ustedes saben que cuando a una persona se le censa, muchas veces esa persona no quiere decir
si realmente pertenece a un pueblo originario, si es una persona afrodescendiente, y bajo ese manto de mestizaje, evidentemente oculta verdaderamente lo que es, oculta su identidad. Y muchas veces esa persona que también censa no tiene el conocimiento suficiente para poderle refutar esos argumentos, y ahí empieza esa pelea demoníaca entre cómo ese sujeto se percibe y cómo ese otro que lo está censando lo está autopercibiendo. ¿Se me entiende lo que más o menos quiero decir con esto? Entonces, por eso digo que siempre las características de un censo son mentirosas. Entonces, partiendo de un comentario con respecto a mi experiencia en Cuba, porque era profesor de historia, y evidentemente la historia aquí jugó un papel muy importante, sobre todo a partir de la enseñanza básica. Nosotros en Cuba estábamos presionando a las instituciones de educación, al Ministerio de Educación, para diseñar determinadas políticas en el cambio del diseño curricular de la carrera de historia a partir de, o sea, desde que los niños estudian historia hasta la universidad, para el reconocimiento, evidentemente, y los aportes de la población afrodescendiente en el campo de la historia de Cuba, para, evidentemente, que esas personas crecieran con esa riqueza. Y también se está haciendo un trabajo muy sostenido y muy serio ahora mismo, creo que con Claxo, para visibilizar también esa otra raíz indígena, que fue la primera que nosotros tuvimos. En Caribe, desgraciadamente, ocurrió todo lo contrario de estos pueblos de Sudamérica, específicamente con la población mapuche, que no se logró, gracias a Dios, la exterminación. Y entonces, en el caso del Caribe, sí fue todo lo contrario, pero gracias a estudios recientes se está tratando de visibilizar toda esa larga tradición. Entonces, voy a hacer las preguntas. A ver, América Latina y el Caribe, las tengo copiadas aquí, las voy a leer. América Latina y el Caribe se define en términos culturales como mestiza, ¿verdad? Eso ya, se nos va a indecir más. Sin embargo, países como Argentina, países también como Chile, muchas veces ocurre lo contrario. De cierta manera, palabras como en Argentina descendemos de los barcos, la inmigración aquí en Chile que es alemana, que es europea, me cambia un poquitico el imaginario ese entonces de hasta qué tan mestizos somos y qué tan mestizos muchas veces no somos. Eso es una trampa muchas veces, diríamos, sociológica. ¿En qué medida, la pregunta es, el mestizaje ha conspirado a favor o en contra en el diseño, o más bien buscar posibles soluciones al problema de la discriminación racial? Y en segundo lugar, ¿en qué medida las acciones afirmativas o la llamada discriminación positiva puede entorpecer estos avances? Porque muchas veces encontramos rechazo también, porque cuando diseñamos este tipo de políticas se nos dice entonces que los racistas somos nosotros, porque entonces estamos discriminando a esas otras personas que no pertenecen ni a los pueblos afrodescendientes ni indigenistas, y entonces caemos en esa discusión eterna si eso es una discriminación positiva, si no lo es. Entonces, por ahí quisiera saber de qué manera hacerle entender al otro de que esto no es una discriminación, de que esto se trata de, vamos a decirlo así, de horizontalizar la cosa como, para que todos quepamos en ese crisol cultural que es nuestra América. Muchas gracias. Roberto, ¿no? Sí. Me colocas en una situación complicada, pero yo soy bastante, no sé si valiente o imprudente. Lamentablemente Cuba de ningún modo lo ha hecho mejor que Argentina, Uruguay o Chile. Para quienes a partir del 59, yo tenía nada más que 9 años, como del 61 cuando empecé a entender, nos hicimos grandes ilusiones con la Revolución Cubana. En este momento, con respecto de este tema, no voy a hablar de otros, estamos profundamente desilusionados, porque la Revolución Cubana hizo al respecto tanto como la derecha argentina o chilena, nada, o en contra. Y la política del mestizaje, estás en lo correcto, ha servido efectivamente para opacar estas diversidades, como la política de la cubanidad, porque es una política de mestizaje. Y la situación, te digo, es incómoda, justamente por este cariño que en algún momento sentimos muchos por la Revolución Cubana. Y a mí me colocó en una situación particular que voy a relatar a modo de anécdota, en una de estas reuniones de las CRES, donde un representante del Ministerio de Educación de Cuba, una vez yo estaba desayunando solo,
Y él, digamos, llegó al rato que yo, ya nos habían presentado, nos conocemos de hace algún tiempo. Y me dijo, buen día, Daniel, ¿me puedo sentar contigo? Y yo, sí, claro. Entonces se sienta y me dice, queremos invitarte a Cuba porque lo que tú estás haciendo es muy importante y necesitamos que el tema, que esto, que el otro, que aquello. Y le digo, bueno, está bien, pero ¿qué están haciendo ustedes al respecto? Bueno, no, es que hay, bueno, empieza a explicar. Y le digo, pero ¿cuáles son los avances en el tema? Entonces empezó a sentir que yo estaba cuestionando, como hubiera cuestionado, como cuestiono abiertamente a ministros y diputados en la Argentina y no le doy vuelta porque mi estilo es bastante directo, como te darás cuenta. Y entonces le digo, a ver, yo no he visto en los cuadros directivos ni del partido ni del Estado gente afro. Y población afro en Cuba hay mucha. Me dice, bueno, sí, tienes razón. O sea, lo cierto es que, digamos, lo bueno es que hubo sensibilidad, lo que yo le decía, ¿no? Y le digo, no estoy claro, porque nunca estuve en Cuba, qué pasa en las universidades, pero me temo que podría ocurrir lo mismo. Y me dice, sí, tienes razón. Si yo voy a ver la práctica de un equipo de béisbol, hay mucha gente afro. Pero si voy a una universidad, no. Y ahora el tema, tú lo sabes mejor que yo, porque ha habido muchas, se me olvida en este momento el nombre del presidente. ¿De Cuba? Sí. Díaz-Canel. Díaz-Canel. Se me fue el nombre, a mí se me van los nombres a cada rato. Tengo los compañeros aquí de testigo. Díaz-Canel ha hablado de esto muchas veces, desde que asumió. Pero yo también he leído, porque estas cosas como es la inteligencia artificial, cuando tú te metes en un tema, la inteligencia artificial te bombardea. Recurrentemente sigue habiendo reclamos de que hay una retórica, pero no hay una práctica consecuente. Entonces, creo que lo que tú planteas del problema del mestizaje incluye a Cuba, no solo a Argentina y a Chile. Por eso ustedes, tú eres relativamente joven, no hace tanto tiempo que ha ocurrido lo que me estás diciendo, que tuvimos que presionar a las autoridades para que esto ocurra. Yo he organizado, o hemos organizado desde la Cátedra UNESCO varias campañas para la erradicación del racismo, y una sola vez en ellas participó una universidad cubana, ahora no me acuerdo cuál. Y con la delicadeza que el caso amerita, porque el tema quizás se plantea menos abiertamente en Cuba que en otros países, porque se puede malinterpretar como que si eres enemigo de la revolución o algo por el estilo, los compañeros de esta universidad lo planteaban. Entonces, quiero comenzar como puntualizando esto. Pero en efecto sí, el mestizaje en México, que es donde lo inventaron como concepto, ha servido para tapar esto. Y creo que lo que tú dices, en efecto, en el caso de Cuba y en el caso de Dominicana, es semejante al caso de Uruguay. Los indios no existen, entonces todas estas tierras son nuestras, ¿no? Es una política de desaparición simbólica. Y tanto en Dominicana como en Cuba como en Uruguay hay una respuesta a esa política de Estado que ya tiene, no sé, 200 años. Y lo que planteas de las acciones afirmativas sí es un problema, porque en efecto muchas veces se vuelve en contra. Pero mientras no encontremos, yo la verdad que cuando empecé a trabajar en este tema miraba las acciones afirmativas casi que diría con asco o con reserva, porque es una política, digamos, que viene de Estados Unidos, que viene del multiculturalismo gringo. Pero es importante entender que al multiculturalismo gringo no llegó como una iniciativa del Estado, sino precisamente como resultado de los movimientos de derechos civiles, protagonizados en primer lugar por población afro y posteriormente, pero casi de inmediato, por población mexicoamericana o chicana, según las denominaciones en los distintos estados. Y es lo mismo que se aplica en el caso de mujeres, en el caso de Estados Unidos, estoy diciendo. Y por problemáticas que sean, y por más que en el caso de Estados Unidos haya dado lugar a demandas judiciales que últimamente ganaron varias, con el beneplácito de un juez afroamericano, Clarence Thomas, del Partido Republicano, que ha resultado de lo peor de la Corte Suprema de Estados Unidos,
Pero hasta tanto inventemos algo mejor, me parece que es mejor tenerlas que no tenerlas, porque si no, no logro asegurar la posibilidad de que los derechos educativos, que son derechos humanos de estos grupos de población, tengan espacio de realización. Entonces, tenemos que tener cuidado porque en el caso de Brasil se han aprovechado con esto de la autopercepción, personas reblancas, de pelo no diré rubio, sino abiertamente amarillo y de piel más blanca que el papel, y no, yo me autodeclaro, y reclamaron cupos para ellas, y en varias universidades brasileras, por esto de las políticas de Lula y Dilma, bueno, el caso se terminó no judicializándose en el Poder Judicial, sino en instancias deliberativas de las universidades. No sé si esto sirve para comentar tus comentarios. Sí. ¿Se escucha? Sí, yo te escucho, sí. Que soy el sordo de la partida. Te lo acepto. Sí. Coincido, bueno, primeramente agradecer. Coincido con lo que está diciendo. El tema de Cuba evidentemente es un tema bastante complejo, porque para la visión en el exterior y el impacto de la revolución, es como que estas problemáticas las resolvió la revolución como de golpe y porrazo. Yo pienso que con leyes, independientemente de las leyes, eso no se resuelve con leyes nada más. O sea, se resuelve en la práctica, en la cotidianidad, y evidentemente Cuba tiene serios problemas, y me consta porque he trabajado con las personas que tienen que ver con esta temática, y es una presión constante por determinadas políticas de que dentro de la revolución todo y fuera de la revolución nada. Son políticas que vienen desde que desde 1959 en adelante, pero sí, lo que toca es no desmayar y seguir batallando constantemente. Al menos lo que yo hacía en el campo de la educación es sumamente importante, y sobre todo el tema de la asignatura de historia, que eso es primordial. El campo de la historia puede darle, vamos a decirlo así, un aporte significativo desde abajo hacia arriba. Siempre partió desde la educación básica, porque también hay que tener en cuenta una cosa: no todas las personas quieren estudiar en la educación superior. O sea, la educación superior, o sea, un país para que funcione tiene que funcionar con todo. Dígase, con los que sean técnicos profesionales que quieran llegar a la universidad, como esos que no quieren llegar. Y tenemos personas que no quieren estudiar en la universidad y que no le ven una significación a estudiar en la universidad. Y sin embargo, se educa desde la cuna. Y la historia es para tanto aquella futura persona que va a la universidad o que tiene pensado ir a la universidad, como aquella que no. ¿Ya? Porque en un aula vamos a suponer, en Cuba, por ejemplo, de 30 estudiantes, vamos, no todo el mundo va a ir a la universidad. Ese sería el ideal. El ideal es que cuando tú te formes desde pequeño, esos 30 estudiantes que coge ese profesor de primaria, no sé si aquí se le llama párvulos, puede ser. Lo ideal sería que esos 30 fueran a la universidad, pero los 30 no van a ir, es una realidad. Ya, algunos van a ser técnicos, otros van a ser profesionales, uno va a ser profesor, otro va a ser un ingeniero, otro va a ser un fotógrafo, otro va a ser un delincuente. Es así, forma parte de la vida, pero todos se les tiene que enseñar al menos historia y la cultura del país, y son, vamos a decirlo así, personas que hay que educarlas ya para tratar de personas más tolerantes, personas más, o sea, antidiscriminadoras totalmente. O sea, que sepamos no discriminar. Sí. Gracias. Muchas gracias. Me alegra que puedas expresar tan abiertamente tu visión crítica sobre Cuba. Debo decir que cuando yo hacía referencia a que hay mucha gente clave en el sistema de educación superior me puso como excusa el racismo estructural, una de las personas fue este funcionario cubano a quien hago referencia. Uno. Dos. Algunos van a ser doctores, otros van a ser técnicos, dijiste. Alguno va a ser un delincuente. Hay muchos delincuentes con título universitario, no nos olvidemos. Más aún, que han aprovechado su formación universitaria para delinquir. No nos olvidemos, la universidad no exime de esto. Y por último, yo estoy totalmente de acuerdo en que debe empezar desde el nivel inicial. El problema es que las y los docentes del nivel inicial se forman en el sistema superior. Por eso, en realidad, ando con esta prédica a contrapelo, en la que pienso que hay que hacer el mayor esfuerzo en la educación superior, porque es allí
donde se forman los docentes de todos los niveles educativos. Desde luego, hay que tratar de hacer esfuerzos de una vez en la educación parvularia, primaria. Gracias. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Karina Díaz, soy doctorante de estudios transdisciplinares, donde estuvo la Universidad Academia Humanismo Cristiano. No pude ir, por eso vine acá, porque soy de Temuco. Y le quería preguntar, porque mi tema de tesis un poco se relaciona con lo que te plantea, sobre todo los factores sistémicos. Quiero saber si conoce alguna experiencia a nivel internacional donde las agencias acreditadoras, porque acá en Chile tenemos, sobre todo ahora en octubre del 2023, comienza todo un nuevo modelo nuevo de aseguramiento y acreditación de la universidad a nivel institucional. Por lo tanto, al revisar todas estas políticas, ¿cierto?, de todo el marco en el cual esto se mueve, no aparece ninguna vez la palabra interculturalidad, no está considerado. Por lo tanto, si bien es cierto, no se considera, tenemos el tema de las políticas y las prácticas. En cuanto a las políticas, esto no está a nivel, digamos, macro, pero a nivel meso, sí existe, están las prácticas instituyentes, ¿cierto? Y lo que hacen las universidades, pero sobre todo lo que sucede acá en Chile, donde todavía quedan pueblos indígenas vivos, como el caso de los mapuches, ¿cierto? Y en el norte también. Por lo tanto, quiero saber si es que hay universidades que consideren en este modelo, estos marcos normativos, ¿cierto?, el aseguramiento de la calidad, y si en esta calidad se considera la interculturalidad, ¿está o no? Y también, si es que las universidades, en lo que son los factores institucionales, cómo opera o hacen esta transposición a nivel de que, al menos en Chile, la interculturalidad se ha desarrollado, ¿cierto?, nos gusta o no, hasta el nivel de educación básica. En educación media esto no existe como norma, tenemos los profesores interculturales, ¿cierto?, los educadores tradicionales, pero esto no está transversalizado hasta el nivel de educación superior. Sin embargo, las universidades hacen mucho. Pero cómo esto, en definitiva, da un valor agregado y enriquece lo que se puede hacer en estos territorios, porque las universidades se instalaron, ¿cierto?, en un territorio que tiene vida, que tiene conocimiento, que tiene saber epistemológicamente, y sobre todo en el área de la investigación no es considerado, y cuando es considerado es a través del extractivismo, ¿cierto?, donde se va como que fuera un objeto. Y lo último, ya más personal, saber cómo... Te voy a cobrar más caro. Sí, y lo último es cómo... puede uno, en definitiva, porque he leído mucho sobre todas las publicaciones que te planteé, y sé que ahora en febrero en Cuba se va a desarrollar un tema de la CRES. Me gustaría saber cómo uno tiene acceso a todo eso. Más que nada, esa era mi pregunta. Gracias. Empiezo por lo último, que es lo más rápido. La CRES como tal, Conferencia Regional de Educación Superior de América Latina y el Caribe, que tuvo una edición, la primera en el 96 en Cuba, la segunda en 2008 en Cartagena de Indias, Colombia, la tercera en Córdoba, Argentina, en 2018. Entonces ahora se está haciendo una reunión de seguimiento y por eso se llama CRES 2018+5. Esa reunión se va a hacer en Brasilia 15 y 16 de marzo. Hay una serie de reuniones preparatorias, la primera fue en Puebla, ya fue, la siguiente fue en Paraguay, ya fue, la próxima es en La Habana, no me acuerdo si 6 y 7 de febrero, es una reunión preparatoria. Estas reuniones son abiertas en principio para quien quiera ir, no manejo detalles, pero, y en particular no manejo detalles respecto de la de Brasilia, porque no se definió el formato, pero la que se hace en La Habana, la información está en línea de cómo participar. No la conozco, la información, yo no voy a poder participar, aunque estoy en uno de los grupos de trabajo, me va a tocar participar en Zoom, porque para esos días ya tenía otro compromiso. Es lo que te puedo decir con respecto a la reunión de La Habana. La primera y la segunda pregunta me parece que se superponían. Y tú hablabas en realidad de cuáles son las regulaciones sistémicas. En primer lugar, creo que en Chile, pero seguramente Osvaldo va a contestar la pregunta por mí mejor. Creo que sí se ha dado algún paso en ese sentido. Se tomaron algunas medidas recientes y no estoy seguro si figura o no la palabra interculturalidad, ahora Osvaldo aclara, pero sí la palabra pueblos indígenas, y esto está incidiendo, entiendo, o va a incidir en los procesos de acreditación. Dejo que Osvaldo explique esto. El país en el que más se ha avanzado en esta materia
ha sido un pequeño país de Centroamérica y es Nicaragua. Y ha sido precisamente por la actitud propositiva y consecuente de la gente de la Huracán, de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense, Huracán sin H y con doble C, que pasaron de simplemente ser, bueno, simplemente no es la manera, pero pasaron de ser solo o simplemente una universidad intercultural a incidir en los modelos y la práctica de la Agencia de Acreditación de Nicaragua, cuyo nombre no recuerdo en este momento. Pero si pusieras las palabras claves interculturalidad, acreditación, Nicaragua, en casa del tío Google, seguramente te salta información. Y creo que en alguna de las publicaciones que hicimos, desde el IESALC, de la UNESCO, donde hay un par de artículos de Alta Hooker, que era en aquella época la rectora de Huracán, ya se hace alusión a esta incidencia en el sistema de evaluación y acreditación. Formalmente lo hay también en Ecuador, por la última reforma de la Ley de Educación Superior, aunque creo que no se aplica en lo más mínimo, pero en todo caso está en la ley y sirve que esté en la ley. Y ha habido un paso importante, aunque no está en las normas de acreditación, en el caso de Colombia, con el reconocimiento de la Universidad Autónoma Indígena Intercultural, Universidad Autónoma Indígena Intercultural, ¿por qué tiene o no tiene ninguna N? Sí, Universidad Autónoma Indígena Intercultural, que es una universidad creada por el Consejo Regional Indígena del Cauca. Que tenga en mi cabeza en este momento no hay ningún otro antecedente. Creo que no me queda nada pendiente, ¿o sí? No, sí, era más eso. Lo que pasa es que en Chile existe en definitiva política afirmativa y todo esto, pero y también en la 20.091 y la 20.094 existe para la universidad pública y los tradicionales. Sin embargo, en el modelo de aseguramiento nuevo, lo que hay institucional, no existe la palabra interculturalidad ni pueblo indígena. Sí existe el principio de interculturalidad y autonomía de los proyectos educativos. Eso, y bueno, y como otro, de inscripción, y etcétera. Pero eso en definitiva no hay una transposición a la orientación y los lineamientos de cuando van a las universidades. Eso así no existe, y como son nuevos, entonces yo quería saber que había países donde sí había incidencia de la interculturalidad y del indígena en estos modelos de acreditación. Porque ¿qué pasa en aquellas universidades, por ejemplo, con la misma Universidad de la Frontera o la Universidad Católica, que están en un territorio cierto, que lo pueden reconocer, que hace mucha interculturalidad, que trabajan con el pueblo indígena? Pero ¿qué pasa con aquello cuando viene algo externo a acreditarlo? Eso se considera, no se considera. Eso es como definitiva, cómo operan otros países. Ok, Osvaldo dice que sí. Claro, no, pero la puedo complementar. Sí, sí, en lo particular en otros países desconozco sistema de aseguramiento de la calidad y como dice Daniel, no hay, ¿no? Tú bien hacías mención a la ley 20.094 y que el artículo 4 que plantea, lo voy a leer, ¿no? Que es promover, respetar e incorporar la cosmovisión del pueblo originario en la práctica en aquellas regiones o territorios donde existen pueblos originarios. De todo Chile. Están presentes en todo Chile, así que ahí no hay duda. Dicho eso, el sistema de acreditación actual o el nuevo que viene va a cobrar o va a evaluar más bien en relación a lo declarado. Por lo tanto, lo que tú declaras es lo que va a cobrar, no es un comparativo como era antes, inclusive cambia el formato de los años, etc. Sin embargo, aquello que declara tiene una trampa que es en base a lo que plantea la misión. Y ahí es donde está la oportunidad, ¿no? Ahí es donde está la ventana. O sea, la ventana es que las universidades, de hecho la Universidad de la Frontera en particular, lo declara así en su misión. Y tiene como mandato en el corto plazo también, muy en el corto plazo, elaborar y sancionar su política de relaciones interculturales, que es una nomenclatura bien particular que hemos utilizado para que no se llame indígena o mapuche, ¿no? Esa es una discusión también y una decisión propia del comité triestamental que está trabajando en ello. Por lo tanto, cuando venga, suponemos, el comité y la visita de pares, etcétera, va a exigir en relación a eso. Pero claro, no está de manera explícita o directa, por lo tanto, ahí está la oportunidad también para poder incorporarlo.
yo creo que ahí hay un espacio. ¿Paula? Sí, no solo complementar que me toca trabajar en el criterio 7 de la autoevaluación y está subsumido el criterio de género y criterio. Está subsumido a Inclusión. género de inclusión. Sí, eso es lo que, sin garantizar ni asegurar lo que plantea la CNA en este caso, pero al menos es lo que conocemos. No sé si hay alguna otra pregunta, alguna otra interrogante, comentario ya para ir finalizando en beneficio del tiempo ya y estamos en horario. Sí, no sé si hay algo más. Eh, bueno, quisiera sin duda agradecer también la exposición y la brillante exposición de Daniel. No sé si hay algo más que quisieras referirte. Yo tengo sí una pregunta o una interrogante. Hace un momento, cuando partías tu exposición, hacías mención a el concepto de interculturalidad y en algunos pasajes de tu presentación también hacían mención a ello. Y nosotros precisamente estamos utilizando ese concepto, con un riesgo, con una preocupación inclusive, pero no sé si puedes ahondar un poquito más respecto de, no sé si lo tensionado o cuestionado inclusive de ese concepto. Muchas gracias. Sí, yo dije que iba a hablar de eso y me olvidé, que no estaba en lo que leía. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que interculturalidad es lo que la Real Academia de la Lengua Española llama un sustantivo abstracto, una idea, como felicidad, como fidelidad, como bondad, como maldad. Es solo un sustantivo abstracto. Entonces, asegurar la interculturalidad en la educación es asegurar un sustantivo abstracto. La interculturalidad no es ni buena ni mala de suyo. Nada más intercultural que la agresión de Israel sobre Gaza. Es intercultural, porque el prefijo inter quiere decir entre, pero no entre en el medio, sino inter de relación. Y al hablar de interculturalidad se está haciendo referencia a la existencia de dos personas, actores sociales, o lo que sea, en este caso dos estados, aunque uno no esté reconocido por el sistema de Naciones Unidas, en el ejemplo que pongo, culturalmente diferenciados entre sí, porque así se perciben a sí mismos, aunque podríamos, estoy saliéndome ya del ejemplo, aplicar la idea de intercultural a toda relación entre dos o más actores sociales que se reconocen como culturalmente diferentes o que cabe imputarles diferencias culturales significativas en lo que uno está observando. Por eso, lo que pasa con la idea de interculturalidad que entra en juego en el año 1952, en inglés, como interculturality, en un texto, mi memoria es terrible, de un antropólogo gringo a quien conocí personalmente, ya falleció, que es considerado el padre de la antropología aplicada, George Foster, en un libro, o sea, trabaja el concepto escasamente en un libro que se llama Antropología Aplicada, pero el documento con el que entró en juego fue la evaluación de 4 programas de salud intercultural que se desarrollaron con dinero de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, la USAID, en México, Perú, Brasil y Colombia. Y ahí Foster, que en esa época trabajaba para la Smithsonian Institution, para el Instituto Smithsoniano, como se lo suele llamar en español, hace la evaluación del programa que había desarrollado la USAID y dice que los programas de salud intercultural, no me acuerdo así exacto, cito esto en un texto que puede servir ver, que está publicado, está en internet, como todo lo que yo he escrito en los últimos tiempos, que se llama, el texto, se lo puedo mandar después a Osvaldo y se lo pueden pedir a Osvaldo. Se llama algo así como sobre usos y aplicaciones de la idea de interculturalidad. Es un texto muy extenso, como de 50 páginas, ya publicado, tenía más cuando estaba en Word, que revisé bibliografía sobre el tema en español, portugués, inglés y francés, sobre las distintas aplicaciones
en distintos campos, no solo disciplinarios de investigación, sino de políticas y también de las corporaciones. Porque también es un término que se usa de una manera bastante complicada e indeseable en las escuelas de negocios cuando se habla de competencias interculturales. ¿Competencias interculturales para qué? Para hacer negocio. Para poder, por ejemplo, lograr un permiso de minería. Hay que tener competencias interculturales. No puede llegar el gringo canadiense y para el caso también chino, alemán o belga, y no saber cómo manejarse con la gente. Tiene que tener competencias interculturales. Es un concepto que se parece, pero no es lo mismo. Y tenemos que tener cuidado con ello. Cuando yo empecé a trabajar con esta idea, que fue cuando después escribí este artículo sobre conceptos, usos y aplicaciones o algo así de la idea de interculturalidad, justo estaban en Caracas, yo viví en Caracas 35 años, una colega de la India y un colega o una colega también pakistaní, no me acuerdo, cenamos juntos una noche y yo estaba con esta inquietud porque estaba empezando a usar el concepto con bastante ingenuidad yo mismo y les pregunté qué quería decir para ellas y en ambos casos enfatizaron que para ellos hablar de interculturalidad suponía conflictos interreligiosos. Entonces, interculturalidad no es de suyo bueno. Lo que no quita, porque a pesar de que esa introducción por Foster, en ese informe de Foster, ese informe es traducido por el padre de la antropología mexicana, que ahora no me voy a acordar. Y a partir de ahí, él empieza a utilizarlo en textos que han sido marcantes en la historia de la antropología aplicada. En ese texto cito estrictamente lo que ahora no estoy recordando, en ese artículo. Luego lo que ocurre es que el concepto es apropiado en buena medida por dirigencias indígenas, ahora sí con un sentido de la interculturalidad, entre comillas, digamos, buena, como que tienen que ser interculturales las cosas. Y en particular, quien fue el director de mi tesis de doctorado, Esteban Emilio Mosongi, un antropólogo venezolano de origen húngaro, que es un genio y además una persona de un compromiso ético-político con las luchas de los pueblos indígenas y afro extraordinario. Esteban fue, según me dice la gente que ha trabajado más educación intercultural bilingüe, que no es mi especialidad, Esteban fue quien le puso a las ideas de educación bilingüe lo de intercultural. Entonces, tanto en el caso de Esteban como en el caso de las dirigencias indígenas que se apropian de la idea de interculturalidad, digamos, la resignifican. Desde este punto de vista, efectos de vuestras políticas y prácticas pueden jugar esa carta y se terminó. Pero yo en particular, aunque a veces me veo obligado a usar el término porque no encuentro cómo darle la vuelta al párrafo, prefiero hablar más bien de una perspectiva intercultural, sea para la investigación o para la acción. Porque una perspectiva intercultural supone una perspectiva que enfoque en la existencia de relaciones entre actores sociales culturalmente diferenciados, no dando de entrada por hecho que lo intercultural sea ni bueno ni malo, sino diciendo, vamos a ver en qué consiste lo intercultural acá, en esto que estoy estudiando o en esto que estoy interviniendo, porque en general en mi caso más bien estudio para tratar de intervenir y no simplemente de escribir artículos académicos, que es por lo que me evalúa la Agencia de Investigación Científica de Argentina. Entonces, este es el asunto con la palabra interculturalidad. Perfecto, muchas gracias. Sacopla. Bien, vamos a dar por finalizada esta actividad, sin antes agradecer nuevamente al profesor Mato por acompañarnos el día de hoy. También tenemos un presente para él. Pequeño obsequio por acompañarnos, profesor. Ahí les voy a pedir ayuda, aquí está, lo veo por ahí atrás. Y además, posterior a esto, también vamos a invitar a pasar adentro tenemos un misabún, algo preparado para que también, junto a los alimentos, compartamos también un espacio y sigamos la conversación. Así es que eso, pido un aplauso, por favor, tanto para el profesor como para ustedes. Muchas gracias. Paula me entrega
Directamente, para ti. ¿Lo puedes mostrar igual? Sí, sí, pero lo voy a abrir. No en el aire por si fuera rompible. Sí, No me no, pero hay equivoqué. que tener cuidado. Pero viene ahí sobre un calabar. Voy a hacer mención también, es una artesanía, un uño, un ave, que representa también algo de nuestro territorio, elaborado también por nuestra lamien Jessica Huenteman, elaborado a mano también por una artesana de nuestro territorio. Muchísimas gracias. Nuestro logo, obvio. Gracias. Bien, los invitamos a pasar adelante. Muchas gracias.